Avisen cuando se ve la pantalla, por favor. Súper. Entonces, esta última parte, o sea, esta parte de inflamación granulomatosa es básicamente es la colita de lo que quedó de la parte de inflamación aguda y crónica. Tenemos que tener en cuenta que es una clasificación, diríamos, aparte, pero básicamente hablamos de una inflamación, o sea, obviamente no es aguda, entonces entra dentro de la clasificación de una inflamación crónica, donde qué particularidad tiene, que es una forma de inflamación bastante particular o bastante caracterizada por tener un cúmulo de macrófagos y un cúmulo de linfocitos, obviamente asociados entre sí, que puede o no puede, o sea, que puede o no tener una necrosis central. ¿Qué tipo de necrosis suele ser la que está asociada a una inflamación granulomatosa? Una necrosis caseosa, ¿sí? Entonces, una inflamación granulomatosa corresponde entonces a una especie, o sea, una particular forma de inflamación en la que tenemos una combinación de macrófagos y linfocitos que en sus diferentes presentaciones el macrófago rodea a lo que sería una inflamación de tipo caseosa, ¿sí? Entonces, el patrón distintivo de una reacción inflamatoria crónica, o sea, es un patrón distintivo de reacción inflamatoria crónica caracterizada por la acumulación de macrófagos activados rodeados por collar de leucocitos mononucleares que podrían ser linfocitos o células plasmáticas. Lo más común es que sean linfocitos los que podemos reconocer que están alrededor o rodeando esa estructura más grande, ¿sí? Que vamos a ver enseguida. Después, aparte de esos macrófagos activados, tenemos las células epitelioides y tenemos las células gigantes multinucleares. En resumen, es una reacción o sea, la reacción granulomatosa o la inflamación granulomatosa corresponde entonces a un cúmulo de macrófagos en sus diferentes presentaciones de forma activa, de forma inactiva y formando un cúmulo de células, o sea, de macrófagos que serían las células gigantes multinucleares, ¿sí? Entonces, esa estructura grande, ¿cómo se llama? Se llama granuloma, ¿sí? Se forman entonces esos granulomas en la cual nosotros tenemos que puede o no puede tener una necrosis central. Esa lo que hace es eh, lo que hace al ponerse todos esos macrófagos alrededor de esa necrosis, básicamente un mecanismo como diríamos, como una barrera para que esa necrosis o ese tejido o lo que sea, o la estructura que queremos eliminar, se quede, digamos, localizada, ¿sí? Cuando una estructura yo no puedo eliminar, entonces forma un granuloma, ¿sí? Lo más común es que los cuerpos extraños son los que generen o digamos, produzcan un granuloma, ¿sí? Entonces, por ende, nosotros vamos a tener dos tipos de granulomas. Vamos a tener las que son de tipo, espérame, que tenemos de tipo inmunológico y de tipo no inmunológico. El tipo inmunológico puede ser con necrosis o sin necrosis. Y el tipo no inmunológico es de cuerpo extraño. Entonces, la clasificación grande de un granuloma podría ser inmunológico o no inmunológico, ¿sí? Recuerden siempre que cuando hablamos de necrosis, obviamente estamos hablando de uno inmunológico, ¿sí? Porque el no inmunológico o de cuerpo extraño obviamente no está asociado a una necrosis, ¿sí? Entonces, básicamente lo que tenemos es una inflamación, sabemos una inflamación crónica en relacionada con tuberculosis, lepra, sífilis y micosis. A lo más común es que esté asociado a tuberculosis y a sífilis. Las dos enfermedades más conocidas por tener una inflamación de tipo granulomatosa caseificante, ¿sí? TBC y sífilis, esos dos no se pueden olvidar. También lepra y también micosis, pero no se olviden de esos dos, ¿sí? TBC y sífilis. Estados no infecciosos, artritis reumatoidea, enfermedad de Crohn, sarcoidosis y cuerpos extraños podrían generar también una inflamación granulomatosa, pero obviamente no van a tener la misma reacción, o sea, van a ser diferentes, van a ser de tipo no inmunológicos, ¿sí? O sea, de tipo no inmunológico en el caso de los cuerpos extraños y son inmunológicos en el caso de la artritis reumatoidea, enfermedad de Crohn y sarcoidosis, pero con la diferencia es que son sin necrosis, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces nosotros podemos tener los que son de tipo inmunológico, de tipo no inmunológico, siempre va a depender de las causas. Los que tienen necrosis, vamos a asociar, lo primero que nos tiene que venir a la mente entonces va a ser tuberculosis y sífilis, ¿sí? Son las dos enfermedades más conocidas.
Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a tener en cuenta? Que el principal componente, el principal estrella de este tipo de inflamación son los macrófagos, ¿sí? Los macrófagos se forman bajo la influencia de citocinas sobre monocitos como células especializadas en fagocitosis y presentación de antígenos. Entonces, los macrófagos activos tienen todavía esa capacidad de destruir ese tejido o ese cuerpo extraño que estamos tratando de eliminar. ¿Cuál es la diferencia con la célula epitelioide? O sea, ¿cuál es qué tiene de diferente la célula epitelioide? La célula epitelioide no tiene los receptores para fagocitosis. Exactamente, o sea, pierde esa capacidad de fagocitosis. O sea, sigue siendo macrófago, pero la diferencia es que las células epitelioides pierden esos receptores que son bastante importantes. Entonces, lo que básicamente hace es la secreción de proteasas y citocinas. O sea, ya no hace más esa función de fagocitosis. Son macrófagos, pero las células epitelioides se parecen a células planas, o sea, se comportan como células epiteliales, entonces por eso le llaman células epitelioides. Entonces lo que ellos hacen es aislar el componente que queremos eliminar, ya sea un cuerpo extraño o ya sea una zona de necrosis. Entonces, ¿qué características tienen las células epitelioides? Que tienen un núcleo más grande que el macrófago, van a ser alargados, parecen un fibroblasto o un epitelio plano, citoplasma un poco definido, se van a definir en grupos alrededor de lo que sería un necrosis o un cuerpo extraño, ¿sí? Entonces, viendo otra vez la clasificación, granuloma no inmunológico o de cuerpo extraño, y los inmunológicos pueden ser con necrosis o sin necrosis, ¿sí? Entonces, recordemos que el tipo de necrosis que podemos encontrar acá es la necrosis caseosa, ¿sí? Entonces, ¿cómo nosotros vamos a identificar en la imagen si es de tipo inmunológico, no inmunológico o de cuerpo extraño o de Langerhans? ¿Cuál de los dos es? Siempre, ¿cómo les parece viendo esta imagen? ¿Cómo saben que uno es, o sea, cada uno pertenece a su, a su tipo de clasificación? ¿Qué ven de diferente entre uno y otro? La disposición de los núcleos ¿Qué ven de particular? ¿Qué disposición? y en el de cuerpo extraño desordenado y en el de Langhans tiene un orden en herradura. Exactamente, siempre hay una controversia porque algunos instructores, o sea, algunos instructores más o menos, depende si se ve o no se ve el cuerpo extraño. Hay otros instructores que les enseñan, o sea, que enseñan de acuerdo a la disposición de los núcleos, ¿sí? Yo les digo de las dos maneras, o sea, si tenemos el cuerpo extraño, si vemos obviamente acá un feroz pelo, una feroz astilla, obviamente ese va a ser nuestro granuloma de cuerpo extraño, ¿sí? Obviamente si tenemos nuestro cuerpo extraño, claramente es de cuerpo extraño de no inmunológico. Pero ¿qué pasa si no tenemos, si no vemos el cuerpo extraño, pero puede seguir siendo el cuerpo de cuerpo extraño no inmunológico? Entonces, como en esta imagen, por ejemplo, nosotros no vemos, pero probablemente el del lado derecho, que es el que está apuntando con la flecha verde, corresponde a uno inmunológico. ¿Por qué? Porque están todos en la periferia, se están formando una herradura, que es lo más común para que nosotros podamos identificar que es una de Langerhans, ¿sí? Y el de cuerpo extraño, fíjense que tiene la característica de que los núcleos están desordenados, ¿sí? Normalmente se juntan toditos alrededor del cuerpo extraño, y fíjense cómo acá toditos se meten, le rodean al cuerpo extraño, justamente para, si bien no pueden más hacer diríamos, no pueden hacer la fagocitosis. Recuerden que esos de cuerpo extraño generan unas proteasas que básicamente buscan eliminar ese cuerpo extraño. Por más que no puedan, igual lo rodean, igual lo intentan. ¿Se entiende? Entonces, el tipo de granuloma de cuerpo de tipo inmunitario, de tipo inmunológico, entonces van a ser las que se encuentran, o sea, los núcleos se van a encontrar toditos en la periferia, toditos encimaditos hacia la periferia. La parte central normalmente va a estar eh, más limpia, ¿sí? En el caso del de cuerpo extraño, obviamente van a estar toditos mezcladitos, inclusive hasta en el centro, ¿sí? Después, entonces, el granuloma inmunológico básicamente lo que va a hacer buscar, entonces, eliminar o buscar fagocitar. Tenemos todavía macrófagos activos que buscan eliminar un tejido y obviamente presentar también al material de los linfocitos para desencadenar esa reacción autoinmune, o sea, esa reacción inmune, ¿sí? Entonces, lo que hace entonces la proliferación linfocítica y secreción de citocinas, específicamente la interleucina 2, activan otras células que perpetúan esa respuesta inmunológica, ¿sí?
O sea, mientras más nosotros tenemos esa fagocitosis a expensas de los macrófagos, lo que hacen es activar los linfocitos generan más interleucina 2, al producir más interleucina 2, perpetúa la respuesta, o sea, vamos a tener mayor respuesta en el caso de que tengamos esa producción de interleucina 2, ¿sí? Y el interferón gamma obviamente va a reclutar más macrófagos para aumentar la respuesta también, ¿sí? Entonces, siempre que tengamos que analicemos entonces estas imágenes, fíjense cómo vemos en la imagen alrededor, qué tipo de células encontramos acá. A ver, ¿qué tipo de células vemos acá? Linfocitos. Linfocitos, ¿sí? Entonces, siempre la característica que tenemos que buscar es que en el centro están las células macrofágicas y alrededor las células linfocíticas, ¿sí? En el centro, entonces, las células macrofágicas, quiero que vean que los macrófagos, entonces, están todos como células epitelioides o como células alargadas, están presentes en el centro de lo que sería el granuloma, ¿sí? Entonces, fíjense que el que tiene, cambian también un citoplasma a ser un citoplasma un poquito más clarito. ¿Sí? Entonces, estas son los cúmulos de células epitelioides. Todos estos son células epitelioides, ¿sí? La tuberculosis, entonces, es uno de los ejemplos que es tipo inmunológico o no inmunológico. Inmunológico. De tipo inmunológico, recuerden, tuberculosis y sífilis no se pueden olvidar, ¿sí? Que son los ejemplos clásicos. Entonces, siempre podemos encontrar o no zona de casificación, ¿sí? Como en este caso no encontramos, en este caso sí encontramos. Entonces, fíjense cómo, o sea, esto es la zona de casificación, esta zona, acá no tenemos casificación. Fíjense que acá tenemos un núcleo en herradura, entonces esto nos da la pauta de que estamos ante uno inmunológico, ¿sí? Acá también vemos más en la periferia, o sea, si bien se ven acumulados todos, fíjense cómo acá tenemos cómo tenemos más asociados hacia la periferia, ¿sí? Entonces, acá vemos también los pequeños granulomas, que son de células epitelioides, ¿sí? Y acá vemos las células gigantes, ¿sí? Estas células gigantes son más asociadas a de tipo de Langhans, ¿sí? Que serían los de tipo inmunológico. Fíjense acá, tenemos una zona de necrosis caseosa, tenemos células epitelioides alrededor, tenemos linfocitos en esta zona, y fíjense cómo tenemos una célula gigante ahí. La sarcoidosis es otro tipo de patología inmunológica, pero no casificante, o sea, acá no tenemos casificación, pero tenemos las células gigantes, o sea, fíjense que tenemos las células gigantes, tenemos las células epitelioides, pero en ninguna zona tenemos la necrosis franca, ¿sí? Lo mismo en la lepra, también vamos a tener las células epitelioides, no vamos a constatar en sí no vamos a constatar en sí la parte de la necrosis, ¿sí? Y después, por último, tenemos el granuloma no inmunológico, donde vamos a tener por cuerpos inertes, o sea, cuerpos que yo no puedo destruir. Entonces, no va a haber una respuesta. O sea, lo más importante que siempre tienen que recordar es que el granuloma de tipo no inmunológico no va a desencadenar una reacción linfocítica. El que principalmente participa en o sea, si bien los macrófagos son las células estrellas, recuerden que la diferencia principal es que en el de cuerpo extraño no genera una respuesta inmunitaria a nivel de los linfocitos T, entonces no hay una perpetuación, diríamos, de la inflamación en el caso del no inmunológico. En el caso del inmunológico sí, entonces la pregunta, o sea, la respuesta teórica de esto siempre, o sea, la parte teórica de esto es recordar que el granuloma no inmunológico no desencadena una reacción inmunitaria de parte de los linfocitos, ¿sí? Entonces eso es importante. Se puede llegar a formar las células gigantes multinucleadas, pero recuerden siempre que van a estar desordenaditos, ¿sí? Entonces, eso es lo más importante que tienen que recordar. Lo que observamos corresponde a, ¿qué les parece que es esto? Inmunológico. Granuloma inmunológico. Inmunológico, sí, esto sería un inmunológico porque vemos los núcleos en herradura, los núcleos en la periferia, ¿sí? Los granulomas inmunitarios son causados por cuerpos extraños relativamente inertes, agentes capaces de inducir una respuesta inmunitaria persistente mediada por linfocitos T, activación permanente de los linfocitos B ante un agente persistente, el importante reclutamiento neutrofílico por la secreción de interleucina 17. ¿Qué les parece?
La B. La B, agentes capaces de inducir una respuesta inmunitaria persistente mediada por linfocitos T, esa es la respuesta. Cuerpos extraños relativamente inertes, obviamente eso se refiere a los granulomas no inmunitarios. La activación permanente de los linfocitos B ante un agente persistente, ¿cuál sería, cómo estaría bien? Linfocitos T. Linfocitos T, súper bien. La agente, el re importante reclutamiento neutrofílico por la secreción de tirosina 17. Interleucina 2. Interleucina 2, súper bien, ¿sí? Entonces eso es súper importante que tengan en cuenta. Eh, a ver. Sí. Después, las células epitelioides pierden importantes receptores de membrana para fagocitosis, derivan de las células de Langhans, no secretan citocina, son abundantes en los granulomas por cuerpo extraño, son activados por la interleucina 2. ¿Cuál está bien? Ecuador. La A. ¿Qué opinan? La A. La A. La A, ¿sí? Entonces, eso es lo que habíamos dicho, lo más importante es que las células epitelioides son macrófagos, pero tienen la diferencia, tienen de diferente que pierden esos receptores de membrana para la fagocitosis, ¿sí? Entonces, eso es lo más importante que tenemos que recordar, ¿está bien? Después, eso. ¿Alguna pregunta? Y el libro mencionaba por qué interleucina era activada. ¿Cómo? Si no mencionaba interleucina con respecto a las células epitelioides. En realidad o sea, lo que nombra el libro es que no está definido todavía si es la interleucina 4, que es la que más está en duda, o el interferón gamma, ¿sí? Pero en ningún momento es la interleucina 2 la que está mediada en ese caso. Los linfocitos T sí están despertados, diríamos, por la interleucina 2. Pero las células epitelioides podrían ser por la interleucina 4 o interferón gamma, pero no está determinado específicamente. ¿Está bien? Sí, gracias. Dale. ¿Alguna otra pregunta? ¿Duda, consulta? Esta parte facilita, o sea, lo que sí tienen que saber identificar es si es por de cuerpo extraño, si es inmunológico. Si puede, qué tipo de enfermedad es, si puede ser por TBC, si puede ser por sífilis, que son los dos más característicos. O sea, máximo les puede preguntar cosas así, algunas preguntitas teóricas, ¿sí? Después, otra enfermedad que también genera la enfermedad granulomatosa es la enfermedad por arañazo de gato, enfermedad de Crohn, o sea, eso es lo único que no les nombré. Enfermedad de Crohn sí les nombré por lo menos. Sí, entonces tuberculosis, sífilis, sí o sí tenemos que saber, lepra vimos una imagen luego, enfermedad de arañazo de gato, sarcoidosis vimos también, y enfermedad de Crohn, ¿sí? Son las enfermedades más conocidas que pueden generar una inflamación granulomatosa, ¿sí? ¿Alguna pregunta, duda, consulta? ¿Algo que no se entendió? ¿Algo que quieran repetir? Todo bien, Richard. Super. Entonces vamos a continuar con la parte de neoplasias. Vamos a ver un poco estas imágenes un ratito antes de empezar. Y quiero que me vayan diciendo qué opinan. Vamos a ver qué tal están. Avísenme cuando se ve la pantalla. Ya sé. Super. Bueno, vamos a empezar. ¿Qué órgano les parece esto? Este vamos a ser súper interactivo. Si respondan, me igual, no si responden cada, porque justamente eso es lo que queremos repasar. Tipo, ver todos los temas. En serio, dígame cualquier cosa, lo que es lo primero que se le viene a la mente. Todo es válido porque eso es justamente lo que tenemos que reforzar. ¿Sí? Entonces, dígame, ¿qué órgano les parece este? Intestino. ¿Alguna parte del intestino puede ser? ¿Alguien más piensa otra cosa? Peritoneo. Puede ser peritoneo, súper bien. ¿Algo más?
Yo diría que es más peritoneo, sí, súper bien, o sea, yo también coincido más contigo. Pero alguna puede ser pared del tubo digestivo en alguna parte, ¿sí? Benigno, maligno, Benigno, Benigno. ¿por qué? porque estaba bien delimitado. Súper bien. Entonces, benigno. ¿Qué diagnóstico probable? Lipoma, Lipoma. Lipoma, súper bien. ¿Qué tejido es este? Tejido adiposo. Tejido adiposo, benigno, maligno. Benigno. Siempre fue. Ben- benigno, diagnóstico probable. Lipoma. Lipoma, que es básicamente lo mismo que el anterior, ¿sí? Tejido adiposo también, o sea, adiposo también, súper bien. Esto ya sería la transformación maligna. Sabemos que tiene algunas células tienen una característica ya diferente. Entonces, esto hablamos de un tumor maligno. El diagnóstico probable es liposarcoma, ¿sí? Que vamos a ver enseguida la diferencia. ¿Qué órgano es esto? Útero. Útero, ¿sí? Benigno, maligno. Benigno. ¿Qué son esos? Leiomioma. Leiomioma, súper bien. Entonces, eso es benigno. Estas formaciones nodulares son benignas, ¿sí? Porque son bien delimitados, ¿sí? Son muy características del útero que corresponden al leiomioma. Súper bien. Benigno, maligno. ¿Qué es? Benigno. Benigno. ¿Qué es? No es músculo liso. Músculo liso. Músculo liso, que es justamente la micro de la imagen anterior. Que probablemente es leiomioma. Maligno, benigno. Maligno. ¿Por qué? Y no tiene esa mitosis rarísima ahí. Figura mitótica acá. Característico de la malignidad, ¿sí? Súper bien. Entonces, un tejido mesenquimatoso puede ser tejido muscular, músculo liso, es maligno, probablemente un sarcoma podría ser un leve mesarcoma, ¿sí? Órgano, órgano, Intestino. Intestino. intestino grueso, ¿sí? Benigno, maligno, Maligno. benigno, diagnóstico probable, ¿cómo se llama esto? No son pólipos. Pólipos, ¿sí? Entonces, siempre las excrescencias que están dentro de la luz del intestino son pólipos, ¿sí? Estos se llaman pólipos. Les voy a mostrar después la diferencia. Los pólipos siempre son benignos. No No. siempre. No. Seguros. La otra es uno. ¿Y los papilomas? Sí. Ellos sí. Exactamente, los papilomas y los pólipos pueden ser benignos o pueden ser malignos. No les hincho tanto porque esto es de mama, o sea, se llama un fibra de noma, ¿sí? Esta pequeña lesioncita acá, ¿sí? Eso por las dudas porque te llegó a salir nomás. Entonces, esto es importante, esto se llama fibra de noma, por las dudas. ¿Esto qué órgano es? Hígado. Hígado, lesión, benigno, maligno. Benigno. ¿Qué les parece que es? ¿Cómo se llama la lesión benigna del hígado? hepatoma, puede ser. En realidad, un cisto, o sea, un cistoadenoma hepático, ¿sí? O un adenoma hepático, ¿sí? Entonces, esto es lo más característico de una, o sea, un adenoma hepático, ¿sí? ¿Esto qué órgano es? No, ¿Qué es? no es hígado también. Hígado también, ¿sí? ¿Y qué característica tiene ahí?
¿Qué les parece benigno, maligno? Maligno. Eso es maligno, súper bien. ¿Cómo se llama eso? Lo más probable. Adenocarcinoma. Un carcinoma hepatocelular o hepatocarcinoma. Sí, lo más De característico es que hecho, hay... ¿Sí? esa, por ejemplo, me confundiría un poco si sale, porque está bien delimitado, por ejemplo. Y Sí, o sea, hay partes que sí están bien delimitadas. O sea, en esta parte sí están bien delimitadas, pero en esta zona no. O sea, todo esto ya está infiltrando la parte normal. Y aparte que esto tiene que llamar la atención. ¿Esto qué son? Infiltraciones. Infiltraciones barra metástasis intrahepáticas ya. Sí, o sea, no es solamente esto, tenemos que mirar todo el contexto. Y esto definitivamente, esto no es más normal. Entonces, esto Richard, ¿sí? perdón, ¿cómo sé que es hígado? Porque se ve todavía medio conservadito acá. Tipo, fíjate cómo esto es la parte de la puntita, la que va más hacia el epigastrio, o sea, la que está más en esta zona, la puntita. Y fíjate cómo esta zona es la que está conservada todavía. O sea, por esta parte tenés que asumir que esto es hígado, ¿sí? Entonces, acá todavía se parece a hígado, acá obviamente ya no. Por eso. Entonces, esto definitivamente podría ver, si bien la pregunta está bien, la pregunta de que esto está bien delimitado, pero esto les tiene que llamar la atención de que esto no está bien, esto no es normal. Si bien puede ser una metástasis de otro tumor, puede ser también la metástasis de ese mismo tumor que hace una metástasis intrahepática, ¿sí? Esto, ¿cómo se llama esto? Un cistoadenoma. Un cistoadenoma. ¿Usted tiene práctica de la macro en la facultad? Sí, sí, ¿Y vieron esto? sí. Es imposible que se te olvide esa cosa, en serio. Tipo, esa bolsa ahí, qué puta lo que eso es. En serio, sí existe que hace. El cistoadenoma es bastante particular porque es una bolsa, básicamente porque es un quiste enorme, ¿sí? Entonces, esto existe. Esto No es un quiste también. sí, pero ¿qué características tiene? Cistoadenoma papilar no era. En realidad todavía no vamos a entrar tanto en ese limbo, pero sí, pero esto probablemente sea lo que tienen que entender es que esto es una tumorización quística y lo más probable, o sea, si analizamos estas lesiones, vieron que esto está limpio, esto está normal, digamos, no tiene nada dentro, es una bolsa vacía. Y fíjense cómo estas bolsas están cargadas. Esta bolsa y esta bolsa está cargada, tiene un contenido. Entonces, en esto nosotros, estos asociamos más a un cistoadenocarcinoma. Hasta demostrar lo contrario, esto tiene características malignas, ¿sí? Porque se habla como una infiltración de esa parte quística. Entonces, lo más común es que asociemos a algo maligno, ¿sí? Entonces, esto, por ejemplo, yo en serio llegué a decir, en serio, como puta, una paciente va a llegar con una bolsa 7 y les prometo que hace poco llegó en el consultorio de la urgencia una paciente que, en teoría, creía que estaba gorda nomás, ¿sí? Y yo así, o sea, bueno, y genial, tipo, parecía en serio, no sé, algo. Obviamente le pedí beta HCG y todo eso, ¿verdad? Tipo, pensando de que, no sé, tipo, parecía embarazada, en teoría estaba con su regla, cara dura. Este re cara dura. En realidad, supuestamente, ella creía que subía de peso nomás. Yo le pedí beta HCG, me salió negativo, yo sí, que, y le pedimos la eco y tenía un quiste de ovario que pesaba 4 kilos ya. O sea, era una cosa enorme que más o menos tenía 2400 cc tenía de líquido. O sea, era un globo enorme que tenía acá en el hipogastrio y según ella estaba engordando nomás. Entonces yo digo, ¿cómo exactamente un bebé en forma de quiste era de verdad? Y pesaba 4 kilos, pesaba esa cosa. Y yo no sé en serio cómo llegó hasta ese punto y durante un año estaba creciendo esa cosa y básicamente llegó a la urgencia, parecía encima otra patología, tipo le pedimos más y de forma casual encontramos ese feroz quiste. Entonces, de que existe, existe,
¿sí? Entonces, para que tengan en cuenta, en serio, en Apello, muchas de las cosas que vi en esas macros, yo en serio decía, ¿cómo puta puede llegar un paciente así? Bueno, y llegan, en serio, llegan al consultorio así. En fin, ¿qué órgano es este? Ay, ya les mostré, pero es el cuello uterino, ¿sí? ¿Este le parece benigno o maligno? Benigno, maligno. A mí me confunde porque no veo infiltración, pero veo hipercromáticos los núcleos. Ujú. Entonces, como este ya le llamamos displasia, ¿sí? Siempre que yo tenga esa alteración a nivel de los, o sea, tenga alteración a nivel del epitelio, pero no tenga todavía infiltración, entonces lo más probable es que sea una displasia, ¿sí? Displasia es un crecimiento desorganizado de las diferentes capas del epitelio, ¿sí? Entonces hablamos de una displasia, o sea, vamos a ver enseguida, o sea, les voy a ir mostrando cada una de las cosas que estamos diciendo ahora, ¿sí? Víctor, ¿Sí? el anterior no puede ser también carcinoma in situ. ¿Carcinoma qué? Carcinoma in situ. Espera que no entendí. Carcinoma in situ. Sí, podría ser, sí. Podría, o sea, podríamos llegar a considerar un carcinoma in situ en el caso de que nosotros, eh, o sea, les voy a mostrar enseguida la diferencia, ¿sí? Pero vamos a ir viendo de a poquito eso, porque hay un limbo entre lo que es la displasia y lo que es lo que es el carcinoma in situ, ¿sí? Les voy a mostrar en un ratito. Vamos a dejar un puntito de esa pregunta. Entonces, ¿esto qué órgano les parece que es? Más o menos recordando que podría ser eso. A ver, más o menos. Epitelio gástrico. Parece un epitelio gástrico, o sea, vamos más o menos cerca, pero estamos en el colon, ¿sí? Entonces, esto es un epitelio colónico, ¿sí? Y lo que quiero que atiendan es que acá vamos a tener también displasia. La diferencia es que vamos a tener varios grados, ¿sí? Entonces, vamos a ir viendo si es que siempre y cuando nosotros tengamos una afectación de todo el epitelio, nosotros vamos a hablar de una displasia de alto grado o carcinoma in situ, ¿sí? Entonces, pero siempre que hablamos entonces de una alteración o un crecimiento desordenado, entonces en el cual no hay una uniformidad de las células que pasa en esto y que pasa en esta imagen, en ambas imágenes pasa eso, entonces hablamos de una displasia que vamos a ir discutiendo después los grados, ¿sí? Entonces esto va haciendo lo mismo, entonces en el cuello uterino acá tenemos el epitelio normal y vamos a ver cómo este epitelio cambia, ¿sí? Y sigue siendo bastante, o sea, van a ser un poquito más compactos, aumenta la basofilia de los núcleos, etcétera, etcétera, que vamos a ir repasando que hablamos de una displasia, ¿sí? Lo mismo acá, vamos a tener, ven cómo esa displasia afecta a todas las capas, ¿sí? Básicamente la capa más, que está más abajo, la capa basal, está más o menos afectando ya todo el espesor, entonces ahí hablamos de un carcinoma in situ cuando va a afectar a todas las capas, ¿sí? Eso es, diríamos, un repaso grande de qué tipo de imágenes yo tengo que lograr identificar en esta parte de neoplasias, ¿sí? Entonces ahora sí vamos a empezar a ver, vamos a empezar a desarrollar los temas, ¿sí? A ver, a ver, a ver. Ah, me faltó, espérame, me faltó estos temas, pero lo vamos a ver después. Avísame cuando se ve la pantalla, por fin. Ya se ve. Ya se ve. Ya voy, espérame que...
Ya, ahora sí. Entonces vamos a comenzar con lo que serían las neoplasias. ¿Cómo definiríamos una neoplasia? ¿Qué implica una neoplasia? ¿Cuál es el concepto? ¿Qué entienden por neoplasia? Crecimiento nuevo. Sería neoplasia, crecimiento nuevo, ¿sí? Ese es el nombre genérico que nosotros vamos a tener en cuenta, pero ¿qué características tiene que tener? O sea, ¿qué características me definen a mí como una neoplasia? La neoplasia básicamente es una masa anormal de crecimiento de nuevo tejido, pero no coordinado, que sobrepasa los límites de crecimiento de un tejido normal. Entonces, siempre que sea un crecimiento nuevo, pero abusivo, no coordinado, a eso le llamamos neoplasia, ¿sí? Conserva la misma característica una vez concluido el estímulo que provocó el cambio, ¿sí? ¿Por qué les hincho con esto? Porque ¿cómo yo voy a o sea, ¿cuál es la diferencia entre una neoplasia y una hiperplasia, por ejemplo? ¿Cuál sería mi punto de diferencial entre una neoplasia y una hiperplasia? La coordinación. La coordinación es una cosa y después La hiperplasia es natural, fisiológico, puede ser. es un proceso adaptativo, súper bien. ¿Pero qué más? ¿Qué es lo más importante? Y cuando termina el estímulo, creo que termina la adaptación también. Exactamente. En el caso de una hiperplasia, la hiperplasia y la neoplasia son muy parecidas en el sentido de que ambas generan una multitud de células, pero la diferencia es que, como dijeron, la neoplasia es no coordinada, ¿sí? Se forma, o sea, se forma de forma no coordinada, vale la redundancia, y en el caso de la hiperplasia es coordinada, y una vez que yo ya no tenga estímulo, esa hiperplasia como un cambio adaptativo, ese tejido va a volver a su normalidad, o sea, va a volver a ser normal. ¿Está bien? Entonces, esa es nuestra principal diferencia. La célula neoplasia, entonces, se caracteriza por tener un estímulo que altera la genética de una célula. Esa célula transformada prolifera, diríamos, a su ritmo, de una forma diferente que los demás, pero la característica que tiene es que esa célula va a generar nueva progenie de células a través de esa primera célula, entonces de forma autónoma, sin que vuelva a modificarse el ADN o sin que vuelva a tener una modificación o que el estímulo sea persistente. Independientemente de eso, esa célula va a crecer de forma descoordinada con con las mutaciones parecidas a la original, pero siempre teniendo en cuenta que una sola célula fue la transformada. Esa fue suficiente para generar un cáncer, ¿sí? Una neoplasia, por decirlo así, ¿sí? No es que yo tenga un estímulo que genera que toda la progenie tenga esas características, ¿sí? ¿Cuáles son los componentes básicos de los tumores? Tenemos el parénquima y tenemos el estroma, ¿sí? Recordemos que el parénquima determina la clasificación, la conducta y consecuencias patológicas de las neoplasias, ¿sí? El estroma es crítico relacionado con el crecimiento y la propagación de las neoplasias. Ahora, vamos a hablar en términos más fáciles. ¿Qué es el parénquima y qué es el estroma? ¿Qué era el parénquima? A ver, ¿qué era el parénquima? ¿Qué? La parte funcional. Es la parte funcional de un tejido. ¿Y qué es el estroma? Sostén y nutrición más o menos. Va por ahí. ¿Qué más? ¿Qué me pueden decir del estroma? Si no es la parte funcional, ¿qué va a ser? Estructural. La parte estructural. Súper bien. Entonces el parénquima es la parte funcional. O sea, si yo voy a hablar de lo que sería el hígado, ¿cuál es mi célula estrella? Es el hepatocito, ¿sí? Y el estroma o la parte que está alrededor, lo que
o sea, produce la estructura en sí del hígado que sostiene a esos hepatocitos el estroma. Por eso, el parénquima o la parte funcional es lo que nos determina la clasificación. O sea, si yo estoy ante una glándula, o sea, si mi tejido es una glándula del intestino, si es una glándula del estómago, obviamente mi clasificación va a ser de adenoma o de adenocarcinoma porque claramente lo único que hay ahí son glándulas. Entonces no hay de otra. La conducta y las consecuencias patológicas también dependen del parénquima. O sea, es muy diferente tratar un adenoma que un adenocarcinoma, ¿sí? Y las consecuencias patológicas obviamente también lo mismo. El estroma sería crítico en relación al crecimiento y propagación de las neoplasias. Una célula funcional de por sí no va a poder hacer absolutamente nada. El que tiene la estructura, el que genera la estructura es el que genera la propagación. O sea que el hecho de que se produzca una invasión localizada o que vaya, diríamos, infiltrándose en el tejido circundante depende obviamente de la estructura, depende del estroma, ¿sí? Entonces, ¿cómo clasificamos los tumores? Clasificamos los tumores como benignos y malignos. O sea, siempre nosotros vamos a tener los tumores o las neoplasias de tipo benignos y los de tipo malignos, ¿sí? Entonces, ¿qué características vamos a ir buscando en cada uno de ellos? Los tumores benignos normalmente tienen genéricamente la terminación OMA, ¿sí? Son bien diferenciados parecidos al tejido de origen, ¿sí? Como en este caso nosotros tenemos un hígado visto desde abajo, este es el lóbulo de Spiegel. Fíjense que no sé, este bollo que está acá, esta cosita que está acá, corresponde a un tejido anormal perteneciente al hígado, ¿sí? Entonces, lo característico de los tumores benignos es que tienen crecimiento lento en su mayoría de los casos, con masas expansivas bien delimitadas con o sin cápsula. Pueden o no tener cápsula, lo más común es que tengan luego cápsula que genera o que facilita la enucleación, es decir, yo quito todo el contenido completo correspondiente a lo que sería mi adenoma en este caso, ¿sí? No invaden ni infiltran tejidos normales vecinos. Esa es la mayor característica que tienen los tumores benignos. No infiltran los tumores, o sea, el tejido sano y no dan metástasis, ¿sí? Hay casos de tumores malignos que no dan metástasis también, pero eso no implica que sean benignos. O sea, la metástasis, a ver, ¿cómo les explico? La metástasis es un signo característico de que sea un tumor maligno de por sí. O sea, que el hecho que haga metástasis característicamente es un tumor maligno. O sea, no hay de otra, y no hay negocio. Pero si tenemos un tejido que no hace metástasis o que todavía no hace metástasis, obviamente ahí tenemos todavía la duda, ¿sí? Pero no todos los tejidos que no hagan metástasis son benignos, ¿sí? ¿Cuáles son los dos tumores malignos que ni por más de que quieras van a hacer metástasis? ¿Cuáles son los dos? Glioma. Glioma, ¿y qué más? Carcinoma vasocelular. El carcinoma vasocelular. Entonces tenemos dos OMAs, ¿sí? Que en ambos casos van a producir, o sea, no van a producir metástasis, pero no implican que sean tumores benignos, ¿sí? Después tenemos los tumores malignos. Los tumores malignos se caracterizan por tener una falta de diferenciación celular, o sea, no tienen células muy diferenciadas. El crecimiento es rápido, crecimiento errático, tenemos infiltración local, fíjense como acá tenemos, los bordes no están bien delimitados, o sea, yo no puedo delimitar desde dónde a dónde va el tumor, se proyecta más o menos como rayitos de sol, ¿sí? Como que va infiltrando en todo el espesor del tejido. Tenemos también la presencia de metástasis. Como les dije, tenemos dos excepciones, glioma y carcinoma vasocelular, que son malignos, pero no hacen metástasis. Entonces, los tumores benignos normalmente están bien diferenciados, los tumores malignos pueden estar bien, moderadamente o mal diferenciados, ¿sí? Puede ser cualquiera de los dos. Los tumores benignos suelen crecer de forma más lenta, los tumores malignos crecen normalmente a mayor velocidad, ¿sí? Por eso normalmente los tumores malignos, o sea, bueno, ahí viene mi pregunta. ¿Por qué les parece que una característica principal de los tumores malignos es constatar una necrosis en el centro? Porque no puede crecer tan rápido, no pueden crecer tan rápido los vasos sanguíneos para irrigar. Exactamente, hay una discoordinación entre el crecimiento de la neoplasia y los vasos sanguíneos. Entonces, por ende, el centro, lo que normalmente se necrosa es el centro,
porque los vasos sanguíneos no llegan hasta el centro y obviamente no se vasculariza de forma correcta, entonces esa zona muere. Entonces normalmente si vemos necrosis en el centro, vamos a asociar con algo maligno, ¿sí? Entonces la nomenclatura tumoral en base ¿a qué? Con base al componente parenquimatoso del tumor, si es de un solo tipo de célula neoplásica, o sea, una de las opciones es que sea de un solo tipo de célula neoplásica, más de un tipo de célula neoplásica y más de un tipo de célula neoplásica derivadas de más de una capa, ¿sí? Podemos tener entonces de una sola capa, de más de un tipo de célula neoplásica de una sola capa y de más de un tipo de célula neoplásica de más de una capa, ¿sí? Son entonces las tres posibilidades. Lo más común es que nos pregunten de un solo tipo de célula neoplásica, ¿sí? Entonces, los que están derivados de un solo tipo de células pueden ser epiteliales o pueden ser mesenquimatosos. Recuerden siempre esa clasificación, esa clasificación grande de diferenciar los epiteliales y los mesenquimatosos, ¿sí? Los epiteliales pueden ser benignos malignos, los mesenquimatosos pueden ser benignos y malignos, ¿sí? Para ellos hay un cuadro que es súper rompebola que tenemos que más o menos manejar por las dudas por si se nos pregunta algo de eso, ¿sí? Entonces, las células epiteliales, perdón, las neoplasias epiteliales corresponden al 80% de todos los tumores, ¿sí? Que pueden ser benignos, pueden ser malignos. Los benignos pueden ser glandulares, le llamamos adenomas o cistoadenomas. ¿Cuál es la diferencia entre un adenoma y un cistoadenoma? ¿Qué es el cistoadenoma? Son quistes. Cisto, la palabra cisto, el prefijo cisto, nos habla de un quiste, ¿sí? Los adenomas, ¿a qué se refieren? Glándulas. Glándulas, ¿sí? Adenomas de tipo adenomérico, tenemos las características de que sea un tipo glandular. Y si tenemos un epitelio escamoso, la forma benigna se llama papiloma, ¿sí? Entonces, la forma benigna de un carcinoma, o sea, perdón, una neoplasia benigna se llama papiloma. Entre los malignos de las células epiteliales, los glandulares pueden ser adeno y cistoadenocarcinoma, depende, porque se le pone la terminación carcinoma, ¿sí? Se le agrega la parte carcinoma. Si fuera mesenquimatoso, ¿qué se le agrega? Sarcoma. Sarcoma, ¿sí? Entonces, carcinoma es de células epiteliales. Recuerden bien eso, porque eso se pregunta bastante, o sea, al menos se suele bastante. Entonces, carcinoma corresponden a epiteliales y sarcoma más mesenquimatosos, ¿sí? Después, entonces la nomenclatura, entonces grandemente los tumores benignos terminan con oma, papiloma, adenoma, cistadenoma y los tumores malignos se agregan sarcoma, ¿sí? Los tipos malignos de las epiteliales se denominan carcinomas, ¿sí? Las excepciones donde linfoma, melanoma, mesotelioma, seminoma, hepatoma, glioma son malignos, ¿sí? Pero tienen terminación de oma nomás, ¿sí? Y ahí entramos a lo que sobre todo les pregunté. Con respecto al pólipo, recuerden que es una lesión sobrelevada en una mucosa, normalmente la mucosa gástrica, o sea, la mucosa del tracto gastrointestinal. Nosotros encontramos como una sobrelevación de la mucosa y a eso le llamamos pólipo, ¿sí? Que puede ser benigno, puede ser maligno. O sea, no necesariamente si veo un pólipo o una excrescencia que tiene un tallito y tiene una cabecita, en ese caso nosotros no vamos, o sea, no necesariamente vamos a tener una lesión benigna o una maligna, podría ser cualquiera de los dos, ¿sí? Entonces, la forma benigna del epitelio escamoso, donde vemos una acumulación nomás o un crecimiento descoordinado, como en este caso vemos mucha queratina, a esto nosotros le vamos a llamar papiloma. ¿Cómo se llamaba la forma maligna del carcinoma, o sea, del epitelio escamoso? Ya les dije, carcinoma escamoso, ¿sí? Entonces nosotros tenemos un carcinoma escamoso, carcinoma epidermoide también le llamamos, que tienen estas estructuras. ¿Cómo se llaman estos? Em, em, perlas de queratina. Las perlas de queratina. Esas son las características, o sea, eso es lo que le da el sello o la característica final de que esto corresponda a un carcinoma epidermoide, ¿sí? Si vemos esto o si vemos alguna característica parecida a la piel, entonces hablamos de un epitelio, perdón, un carcinoma epidermoide, ¿sí? La forma benigna, en este caso, ¿qué órgano es este? Hígado.
Hígado, ¿sí? Fíjense cómo en estos son los hepatocitos normales, estos son los hepatocitos anormales. Fíjense cómo los núcleos son más oscuros y el citoplasma está mucho más reducido. Entonces, esta estructura que está acá, que inclusive tiene una cápsula, que está bien delimitada, entonces a esto yo le llamo un adenoma hepático, ¿sí? Esto está súper bien delimitado. La forma maligna glandular nosotros le llamamos adenocarcinoma, ¿sí? Entonces, esto probablemente sea una parte del colon o la parte de alguna parte del tracto gastrointestinal, pero fíjense que tienen esta característica. ¿Qué tienen de característica esta parte? El infiltrado, ¿Infiltrado dónde? la mucosa. Exactamente, una infiltración ya en la pared, ¿sí? Si tenemos infiltración de la pared, hablamos ya de algo más maligno, ¿sí? Entonces, esta es la forma maligna glandular. Vemos acá entonces unas estructuras glandulares y vemos las características atípicas o las características diferentes a nivel del epitelio, ¿sí? Entonces, si yo les muestro esta imagen, ¿a qué les parece? ¿Cómo nosotros le llamaríamos? Si vemos la lesión esta que está con un fondo verde y tienen que escribir el nombre, ¿qué escribirían? Pólipo. ¿Pólipo? Esto es un pólipo, ¿sí? ¿Y cómo yo sé que esto es un adenoma de colon? Por la micro. Siempre por la micro. Recuerden que el que define si mi pólipo es benigno o maligno siempre es la microscopía. Fíjense cómo acá tenemos, si bien tenemos una proliferación de células, fíjense que esto no tenemos ninguna infiltración en ninguna parte, ¿sí? Al no tener infiltración, entonces no hablamos, o sea, hablamos de algo benigno todavía, ¿sí? Entonces es un adenoma del colon. Esto corresponde a un adenocarcinoma. Fíjense que tiene características que tienen formaciones parecidas a glandulitas, tiene esos espacios parecidos a las glándulas, pero fíjense en la microscopía como tiene una infiltración bastante masiva ya de la pared. O sea, fíjense que llega hasta acá a la pared. O sea, la infiltración de la pared. Después tenemos la forma benigna glandular quística, que es el cistoadenoma de ovario. Fíjense cómo esto es el cistoadenoma bien cargado. O sea, vemos que tiene mucho líquido. Y el que habíamos visto entre las preguntas hace rato, una vez que cortemos, entonces eso se ve como una bolsita vacía. Después la forma maligna glandular quística sería un cistoadenocarcinoma. Fíjense cómo tenemos la bolsita de líquido más excrescencias dentro de la luz. Entonces esto asociamos más a un cistoadenocarcinoma, ¿sí? ¿Se entiende hasta ahí? ¿Hay alguna duda hasta acá? Recuerden siempre que no hay preguntas estúpidas, todo es válido. ¿Hay una duda, consulta? Siempre entonces que veamos lesiones dentro del quiste, entonces asociamos más a algo maligno, ¿sí? ¿Hay una pregunta, duda, consulta hasta acá? ¿Podemos ver otra vez el del adenoma hepático? Claro que sí. Ahí, Este. ahí porque decís que es, o sea, es glandular. En realidad esto es más teoría que cualquier otra cosa. O sea, ¿el hígado qué es? ¿Cómo yo le catalogo al hígado? Como una Glándula anexa. Como una glándula, sí, es una glándula productora de bilis, ¿sí? Entonces, es una glándula de por sí, ¿sí? Entonces, si bien no tiene las características sí de una formación glandular, obviamente va a tener las características de un hepatocito y los hepatocitos de por sí son glándulas que forman algo, una glándula exócrina que forman algo, que básicamente es bilis, ¿se entiende? Entonces, si bien, como te digo, no tiene una forma glandular así redonda o la característica normal que conocemos, por teoría corresponde a una glándula, entonces es un adenoma. ¿Se entiende? Y a veces se le llama carcinoma también. O sea, carcinoma hepático nomás. ¿Verdad? Puede ser un hepatocarcinoma, ¿sí? Carcinoma hepático o hepatocarcinoma, si es maligno. Así mismo. No importa, te digo, o sea, y ahí nos lleva la palabra adeno de glándula. Por eso es lo que me confunde. Ah, ya entiendo. Pero en realidad, o sea, es una nomenclatura en realidad que vamos a aprender mejor en la parte hígado recién, ¿sí? Igual no se compliquen tanto por esto. Es tipo la denominación que se le puso a esas lesiones nomás. Si bien
por generalidad debería de ser un adenocarcinoma hepático, pero un carcinoma hepatocelular fue la forma en la que se le denominó, ¿sí? Lo mismo pasa en las vías biliares, o sea, ahí tenemos un colangiocarcinoma, por ejemplo, o sea, no dice finalmente que tenga alguna otra característica, ¿sí? Entonces es una nomenclatura más rompebolas específica del hígado nomás. No se compliquen con eso. Sepan nomás que la forma benigna es adenoma y la forma maligna es un carcinoma hepatocelular. ¿Se entiende? Sí, sí. Sí. Súper. ¿Alguna otra pregunta? Pero probablemente si dicen adenocarcinoma hepatocelular, igual no está mal. Tipo, es una característica. ¿Alguna otra pregunta? ¿Consulta? ¿Nada? Avanzamos entonces. Ya vimos la parte epitelial. Ahora vemos la parte mesenquimatosa. Tenemos entonces los benignos, tenemos entonces los que terminan en oma y los malignos van a terminar en sarcoma, ¿sí? Si es fibroblasto es fibroma, si es vasos sanguíneos es mangioma, si es músculo liso leiomioma, ¿sí? Si es maligno, entonces hablamos de un cartílago con el sarcoma, hueso osteosarcoma, músculo estriado rápido mesarcoma. Entonces siempre que termine en sarcoma, entonces estamos hablando de un tumor mesenquimático, ¿sí? Entonces, mesenquimático benigno se le llama leiomioma, que habíamos dicho que son lesiones que están bien delimitadas, ¿sí? Estas lesiones bien delimitadas, que básicamente vamos a ver que tienen características de músculo liso. Ese músculo liso básicamente lo que hace es invadir la pared, o sea, la pared del miometrio, ¿sí? Entonces, fíjense, esto corresponde a la luz del útero. Fíjense, o sea, del canal uterino. Fíjense cómo acá tenemos lesiones que tienen otra vez nombrecitos, otra vez más, si es subseroso, si es subseroso, submucoso, o sea, tienen todos sus nombrecitos otra vez, pero a grandes rasgos se llaman leiomiomas, ¿sí? Son formaciones benignas a nivel del útero. ¿Cómo diferenciamos de un leiomioma? De un leiomiosarcoma, perdón. Y tienen los bordes netos, no infiltran ni nada. Y a simple vista, como yo puedo saber, si yo miro esta imagen, cómo yo puedo saber, o sea, cómo yo compararía con un leiomyosarcoma. ¿Qué tengo que ver de diferente en el leiomyosarcoma para que me llame la atención? Hemorragia y necrosis. Probablemente una hemorragia y una necrosis, ¿sí? Entonces vamos a ir viendo. ¿Qué sería esta lesión? ¿Ven cómo es muy parecido? O sea, no tan parecido, pero corresponde a lesiones así redondeadas. Pero la diferencia es, primero que no está bien delimitado, o sea, yo no puedo delimitar, acá más o menos sí puedo delimitar un chiquitito hasta dónde llega la lesión. Pero acá no se puede delimitar eso, o sea, que yo no puedo ver hasta dónde llega la lesión. Acá vemos que ya está tomado también, pero no vemos hasta dónde. Vemos ciertas zonas de necrosis también, entonces obviamente esto corresponde a algo maligno, un leiomyosarcoma. ¿Qué características tengo que buscar en la microscopía? Esto que vendrían a ser las figuras mitóticas. Eso es lo que le da, o sea, esa irregularidad a nivel de los núcleos, más una figura mitótica. Entonces, en ese caso, sí o sí, hablamos de lo que sería un leiomyosarcoma, ¿sí? Después, entonces hablamos de un tumor mixto. Los tumores mixtos están constituidos por más de un tipo de célula, pero de una sola capa germinal. Lo más frecuente que encontramos, ¿cuál es el ejemplo más clásico de un tumor mixto de más de un tipo de células, de una sola capa? ¿Cómo se llama? Fibroadenoma. ¿Segura? Creía que sí. No necesariamente. ¿Cuál es? El adenoma pleomorfo. El adenoma pleomorfo, o sea, que es el más o sea, el más, o sea, sería la lesión característica de un tumor mixto que deriva de una sola capa de célula germinal. Lo más frecuente es que si en un adenoma pleomorfo se genere en una glándula salival. Eso es lo más común, ¿sí? Entonces tiene componentes epiteliales dispersos dentro de un estroma que es mixoide, que puede generar, o sea, puede tener islotes de cartílago, islotes de hueso,
que son derivados de la misma progenie, o sea, de la misma capa, ¿sí? Entonces, el adenoma pleomorfo vendría a ser entonces una lesión que puede tener islotes de cartílago, islotes de hueso, en este caso tenemos islotes así de pequeños cartílagos en movimiento, o sea, en formación, más tumores, son más lesiones, perdón, más imágenes de células, o sea, de componente epitelial. Entonces sería componente epitelial más mesenquimatoso con crecimiento disperso, crecimiento o sea, muy agrandado. Fíjense como acá tenemos la lesión a nivel de las glándulas salivales. Fíjense que esto es como una feroz tumoración en el cuello. Y fíjense cómo si metemos al microscopio, cómo tenemos características benignas, o sea, no tenemos unas características de mitosis, no tenemos ninguna característica maligna, diríamos, pero tenemos un crecimiento desenfrenado de ese tejido, entonces hablamos de un adenoma pleomorfo, ¿sí? Entonces fíjense, esto vendría a ser un tejido normal, pero fíjense cómo tenemos una infiltración de lo que sería el tejido conjuntivo que está metido ahí, entonces la concomitancia del crecimiento progresivo de la parte epitelial, más hueso, más cartílago, más algún tejido conjuntivo dentro. Entonces, si vemos la proliferación de esto, entonces a eso le vamos a llamar adenoma pleomorfo, ¿sí? Después tenemos el último ejemplo, que serían los tumores mixtos que están constituidos por más de un tipo celular, por más de una capa germinal. ¿Cuál es el principal ejemplo? Son los teratomas. El teratoma puede ser maduro, puede ser un teratoma inmaduro o teratocarcinoma, ¿sí? ¿Qué tienen que buscar? O sea, primero que nada, ¿dónde dónde encontramos más frecuentemente los teratomas? Testículos. Ovario. Testículos ovarios. Vamos a tener en la zona donde tenemos células totipotenciales o con la posibilidad todavía de diferenciarse en los diferentes tipos celulares, ¿sí? ¿Qué de característico tengo que buscar en un teratoma? Tejidos de diversos tipos. Ejemplo, Anexos cutáneos y eso. anexo Dientes. cutáneo, pelo, dientes. Entonces, normalmente vamos a encontrar parte de hueso, parte de cartílago, parte de pelo, parte de dientes. Vemos diferentes características, entonces eso nos habla de un teratoma maduro o inmaduro. Maduro. Maduro, siempre que tengan las células diferenciadas o los tejidos diferenciados, hablamos de un teratoma maduro, ¿sí? Entonces vemos a ver ciertas lesiones, en estas lesiones vemos algunas partes de glándulas sebáceas de piel, anexos cutáneos. Entonces todas estas características nos llevan a pensar que estamos ante un, ante un teratoma, ¿sí? Entonces vamos a ver formaciones glandulares, formaciones, digamos, epiteliales, ¿sí? Entonces vamos a ver la parte de músculo. Entonces tenemos una mezcla de diferentes tejidos, entonces que están mezcladitos ahí, ¿sí? El teratoma inmaduro básicamente se caracteriza por tener células más basófilas que no tienen una característica muy particular, o sea, no tienen un orden muy particular y no forman órganos o tejidos, diríamos, especializados, ¿sí? Excepción a la regla de la nomenclatura, obviamente tenemos el melanoma, seminoma, linfoma, hepatoma, glioma, carcinoma celular, o sea, carcinomas vasocelulares en realidad tienen los nombres de malignidad. Pero melanoma, seminoma, linfoma, glioma son algunos ejemplos de excepciones de la nomenclatura donde nosotros vamos a tener una característica maligna, pero con la terminación de oma, ¿sí? Richard, Después, ¿sí? el teratoma siempre es benigno. No, el teratoma sí que es lo más, o sea, el teratoma siempre es maligno, así que... Ok. Richard, y otra consulta, ¿viste la imagen que nos mostraste de Leo mioma? Leí Yo mío creí que, o sea, la primera vez que vi esa imagen creí que iba a ser maligno porque creí que hizo metástasis, por ejemplo, porque se ve varios nódulos, aunque sean bien delimitados. Sí. Sí, eso es lo que tenés que tener en cuenta, que en realidad hay ciertas zonas. O sea, el primer concepto grande que tenés que tener para yo analizar una metástasis digamos, intratejido, intra el mismo tejido, diríamos, ¿cuáles son las zonas más frecuentes de metástasis? ¿Dónde yo voy a buscar metástasis en cualquier tejido? Pulmón.
Exacto. Después. Hígado. Pulmones y hígado, o sea, las dos zonas donde si yo voy a comenzar a dudar de si tiene o no tiene metástasis, lo primero que yo tengo que ver es hígado y pulmón. O sea, es menos frecuente que en otros tipos de tejidos nosotros tengamos esa metástasis. O sea, tenemos que tener en cuenta que el tejido, o sea, los tejidos bastante bien vascularizados corresponden al pulmón y al hígado. O sea, esos dos órganos sí o sí van a tener mayor vascularización, por ende tienden a meterse en la parte de la circulación vascular o sea, la circulación y a tener metástasis intraórgano, ¿sí? Pero en esta imagen, o sea, o sea, lo más característico del leiomioma es que tengan muchos miomas, ¿sí? Los famosos miomas que suelen tener, o sea, les va a llegar en el consultorio y les van a decir, yo tengo mioma, ¿sí? Y lo más frecuente es que sea más de uno, ¿sí? Y eso no implica metástasis, ¿sí? Esa es la característica, o sea, uno de los órganos muy característicos de que tiene más de una lesión, más de un tumor primario y no implica metástasis, porque es una zona que no está demasiado vascularizada, al menos como para que haya una metástasis intraútero. ¿Se entiende? Sí, tipo por conocer el órgano, por eso Exactamente, lo que es como, de una forma más teórica en realidad tenés que manejar de que no es una zona frecuente de metástasis, entonces lo más común es que hablemos de un leiomioma, o sea, siempre y cuando considerando que puede haber más de una lesión. ¿Está bien? ok, gracias. Dale. ¿Alguna otra pregunta? Richard, yo tengo una duda. Dime. Eh, ¿Los teratomas maduros no deben ser más frecuentemente benignos? Sí, o sea, el que claramente sí o sí es, diríamos, maligno, es el teratoma inmaduro, ¿sí? El teratoma maduro siempre está al limbo ahí de si y es benigno o es maligno. O sea, lo que sí o sí tienen que manejar es que el inmaduro necesariamente es maligno, ¿sí? El teratoma maduro está ahí en el limbo, ¿sí? Hay casos donde es benigno, pero depende mucho de las características del tejido que crezca, ¿sí? Si les obliga a marcar, marquen nomás benigno, ¿sí? El teratoma maduro. Y el teratoma inmaduro sí o sí como maligno. Pero como les digo, es un limbo ahí con respecto al teratoma maduro siempre. ¿Está bien? Por eso no les Sí, dije por eso no les dije como regla general. Súper. ¿Otra pregunta? ¿Duda, consulta? ¿Algo? Genial, continuamos entonces. ¿Dónde nos quedamos? Los tumores, pseudotumores. Pseudotumores, tenemos dos. Tenemos los amartomas y los coristomas. ¿Cuál es la diferencia entre el amartoma y el coristoma? ¿Amartoma qué es? Eran células que del mismo tejido, del mismo... A ver, casi, cerquita. No eran de otro tejido que no tendría que estar ahí, pero es benigno. Casi, pero no. ¿Qué es el amartoma? Son las que tienen que Algo tener de un masa desordenado. desorganizada de ese mismo tejido, creo que decía. Ujú. ¿Alguien puede mejorar ese concepto? Está bien. Está bien lo que dijo a ti, está bien lo que dijo el compañero. ¿Qué falta? O sea, ¿qué características? Está bien, pero ¿qué falta? Son benignas. Y que es de ese mismo tejido, puede O ser. sea, del mismo órgano, ¿sí? O sea, del mismo órgano. O sea, dentro del mismo órgano nosotros podemos tener varios tejidos, ¿sí? Podemos tener una parte de un tejido glandular, podemos tener la parte de un tejido mesenquimatoso. Entonces, lo que sí tenemos que tener en cuenta es que todos pertenecen al mismo órgano. Están en crecimiento desorganizado y desproporcionado, ¿sí? Siempre tienen características benignas, o sea, no va a ser un crecimiento descontrolado, pero sí desproporcionado, ¿sí? Entonces, podemos llegar a tener, por ejemplo, en una amartoma por ejemplo, como en este caso, fíjense, ¿esto qué órgano es? No. Esto es un hígado, esto también es un hígado. ¿Qué es esto? ¿Qué son estos tejidos?
¿Qué tendría que haber acá? ¿Algo? Eh, una vena central o triada. La triada portal, ¿sí? La triada portal tendríamos que tener acá. Pero ¿qué pasa? Acá tenemos 10 conductos por ahí tenemos, ¿sí? ¿Qué nos quiere decir eso? Que el tejido, la idea es buena, solo que se pasó de verga, ¿sí? Básicamente, en la producción, la idea fue buena, solo que demasiado ya se pasó, ¿sí? Entonces, en vez de tener 3 tubitos, tiene 10 tubitos. Entonces, tenemos una mayor producción del tejido sano, o sea, del tejido normal, pero en mayor cantidad nomás, ¿sí? Entonces, ese es el concepto de amartoma. Es un tejido, no, es un tejido sano que crece en forma desproporcionada. Y ahora entramos al concepto de el siguiente, que es el coristoma, que es justamente lo que dijo Juan de, eso sí era un coristoma, ¿sí? ¿Qué era el coristoma? Es un resto ectópico de un tejido normal. En ambos casos tenemos tejido normal, en uno crece de forma desproporcionada, ¿sí? En el caso del coristoma, no tiene un crecimiento marcado, pero sí tiene, está desubicado, o sea, está en otro lugar que no le corresponde, ¿sí? En el caso del amartoma, está donde le corresponde de forma desproporcionada, pero está. En el coristoma hay un tejido en otro, o sea, vemos el resto, o sea, el resto de ese tejido en otro tejido normal, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el resto de células suprarrenales bajo la cápsula renal, entonces encontramos restos de células suprarrenales por debajo o cerca del riñón. Podemos tener nódulo pancreático a nivel de la submucosa del intestino delgado, podemos tener tejido cartilaginoso en mama, ¿sí? Son entonces tejidos normales metidos en otros tejidos normales, ¿sí? Entonces, resto ectópico de tejido normal en otro tejido normal se llama coristoma, ¿sí? Está en un lugar donde no le pertenece. ¿Se entiende? ¿Alguna duda hasta acá? No te puedes confundir, o sea, no puedes confundir el coristoma con una lámina histológica de metástasis. Podría llegar a ser, pero el tema es que en una metástasis vos ya tenés, o sea, suponete que vos estás, no sé, en pulmón y de la nada vos tenés un tejido glandular, ¿sí? Podría ser que vos tengas una pequeña, o sea, una pequeña confusión con respecto a eso, pero normalmente lo que quiero que tengas en cuenta es que esa metástasis, o sea, ese tejido que metastatizó es un tejido ya anormal. Por eso nosotros hablamos de un tejido normal en otro tejido normal. En el caso de la metástasis es un tejido anormal dentro de un tejido normal. ¿Se entiende? Sí, Richard. Súper. Entonces, probablemente ese tejido, en una metástasis, vamos a tener, diríamos, vamos a tener ya un tejido anormal, ¿sí? Dentro de lo que sería un tejido normal. ¿Alguna otra pregunta? ¿Hasta aquí? Súper. Entonces, vamos a ver la parte del crecimiento tumoral. Entonces, vamos a tener en cuenta que la diferenciación es el grado en el cual las células neoplásicas se parecen a las células normales, ¿sí? Entonces, tanto morfológica como funcionalmente. O sea, mientras más diferenciado sea, es más maligno o más benigno. Benigno. Mientras más diferenciado esté, más benigno, ¿sí? Siempre, siempre tengan en cuenta. Entonces, los tumores benignos son bien diferenciados, los malignos varían desde pobremente a bien diferenciados, ¿sí? Entonces, los bien diferenciados, los normalmente, o sea, los que son bien diferenciados, hablamos de un carcinoma epidermoide, por ejemplo, en este caso, ven que tienen estas zonas de espinas, que serían las conexiones a nivel epitelial, ¿sí? Entonces, a nivel de la piel. Entonces, carcinoma epidermoide queratinizante vendría a ser las que pueden formar lo que serían las perlas de queratina. Después, otra neoplasia bien diferenciada es el leiomioma, por ejemplo, donde nosotros vamos a tener las características de todo el digamos, el espesor de toda la imagen. Entonces vemos un músculo liso bien diferenciado, ¿sí? En los adenocarcinomas sí tenemos un porcentaje de formación de estructuras glandulares. O sea, el tumor con más de 50% de estructura glandular le llamamos grado 1. El tumor con 50-95% de estructuras glandulares grado 2 y el tumor con menos de 50% de estructuras glandulares grado 3. ¿Cuál les parece que es el peor panorama? ¿Grado 1, grado 2, grado 3?
Grado 3. ¿Por qué? Menos diferenciado. Mientras menos diferenciado esté, entonces va a ser mucho más, mucho más maligno, ¿sí? Entonces el tumor con menos del 50% de estructuras glandulares es un grado 3, ¿sí? Entonces una neoplasia bien diferenciada va a ser en las cuales más del 95% del campo, más del 95% del tejido corresponda a la neoplasia, a la formación glandular, ¿sí? La adenoma bien diferenciado, entonces vemos que tienen todas las formaciones glandulares. Un adenocarcinoma bien diferenciado, entonces acá tenemos todavía esto en el tejido normal, acá vemos todavía estructuras glandulares, diríamos moderadamente diferenciado, algunas partes nomás ya son glandulares, hay otras que ya son así células dispersas nomás ya, obviamente y un poco diferenciado, pobremente diferenciado, ya ni siquiera luego tiene forma glandular, o menos del 50% del tejido tiene formación glandular, ¿sí? Entonces, si más más del 50% del tejido tiene todavía formación glandular, entonces hablamos de un moderadamente diferenciado, ¿sí? A fines prácticos, en el que tiene todo, o sea, que se parece muchísimo a la glándula normal, es bien diferenciado. El que tiene solamente puntitos, todo parece linfocitos, hablamos de poco diferenciado. Es muy poco preguntable también, pero para que tengan en cuenta, ¿sí? Entonces, la falta de diferenciación o anaplasia marca una serie de cambios morfológicos. O sea, hay cambios morfológicos que yo tengo que aprender, en lo que sería lo que serían los tipos de cánceres. Hay ciertos cambios que son característicos, ¿sí? Entonces, vamos a tener lo que sería en la anaplasia, entonces vamos a ver la ausencia de diferenciación, que se caracteriza por pleomorfismo, núcleos anormales, mitosis atípicas y numerosas, ¿sí? La pérdida de la polaridad celular también. ¿A qué se refieren con pleomorfismo? ¿Qué es el pleomorfismo? Diversidad de formas. Diversidad de formas. ¿Y qué es la pérdida de la polaridad? ¿A qué se refiere con eso? Y que cada polo de la célula tiene sus funciones por ahí. Exacto. Entonces, eso va a ir desapareciendo, ¿sí? Entonces, esa es la característica principal de lo que sería la anaplasia. O sea, la anaplasia básicamente es un tejido mal diferenciado o no diferenciado. A veces nosotros le llamamos un tejido anaplásico, ¿sí? Entonces, eso es bastante importante que manejen. Entonces, ¿qué es lo que está señalando la flechita? Una célula en mitosis. Una célula en mitosis. O sea, si nosotros tenemos figuras mitóticas, entonces lo más probable es que nosotros estamos ante una lesión maligna. O sea, uno de los sellos característicos uno de los sellos más característicos de una neoplasia maligna es el hecho de que tengan diríamos, las figuras mitóticas. Porque eso nos está hablando de que tenemos una producción excesiva de células. Entonces, básicamente lo que está pasando es que de tanta mitosis que tiene, algunas de ellas ya están siendo muy obvias dentro de lo que sería el contexto de unas células que están en un proceso de recambio. ¿Se entiende hasta ahí? ¿Qué me pueden decir de estas células? Núcleos anormales o multinucleados también, creo. Tenemos núcleos anormales, que es básicamente el pleomorfismo nuclear, ¿sí? Entonces, pleomorfismo nuclear y celular, vamos a tener alteraciones del tamaño, vamos a tener alteraciones de la forma, entonces vamos a tener morfología nuclear anormal. Vemos acá que tenemos algunas células que son anormales, ven cómo están acá las células anormales. Entonces, esa es una de las particularidades que vamos a tener en las neoplasias malignas, ¿sí? Entonces, fíjense que vamos a tener también disrelación de núcleo citoplasma. O sea, vamos a tener en cuenta que algunas de las neoplasias van a tener los núcleos más agrandados de lo normal, o algunos van a tener su citoplasma más agrandado de lo normal. Entonces, esa disrelación es uno de los marcadores más importantes, ¿sí? Después, cuando hablamos de un carcinoma, el concepto de displasia y carcinoma in situ, ¿sí? Que es justamente lo que habíamos discutido hace un rato. ¿Cuál es el concepto de una displasia? ¿Cómo yo diferencio una displasia
¿Cómo yo reconozco eso? ¿Qué es cuál es el concepto? Crecimiento Desordenado, sí. Crecimiento desordenado, ¿sí? Entonces la pérdida de la uniformidad y la desorientación de la arquitectura del tejido, ¿sí? Entonces, acá tenemos, por ejemplo, una mucosa normal. Acá tenemos una displásica donde algunas de las células cambian de características. Una neoplasia in situ es siempre que tengamos una alteración de todo el espesor, de todo el epitelio. Y una neoplasia invasiva es aquella que sí ya sobrepasa la membrana basal, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el concepto? ¿Qué es la metaplasia primero que nada? ¿Qué era la metaplasia? Cambio de fenotipo celular. Cambio del fenotipo celular a partir de las células madre. Entonces, ¿qué es la displasia? Entonces, o sea, corresponde a una alteración de la organización de esas células, ¿sí? Entonces, pierde la uniformidad en cada célula. Entonces, esa es la característica más importante, ¿sí? Entonces, al aparecer como una estructura desordenada no implica una metaplasia, ¿sí? Pero recordemos que una metaplasia era una lesión precursora de una lesión neoplásica, ¿sí? Entonces, puede iniciar con una metaplasia, sí puede iniciar con una metaplasia. Después pasa a ser una displasia y después pasa a ser un carcinoma in situ y después pasa a ser un carcinoma infiltrante. Lo más común es que los adenocarcinomas crezcan de esa manera, ¿sí? Entonces, recuerden siempre que una neoplasia inicia como una metaplasia, no necesariamente, pero normalmente las displasias vienen de la mano de una metaplasia. Inicia con una metaplasia, persiste ese estímulo, entonces se convierte en una displasia y luego la displasia en un carcinoma in situ y luego un carcinoma infiltrante, ¿sí? Entonces, la displasia es un crecimiento desorganizado en epitelio, tenemos una distorsión de arquitecturas. Las mitosis no están confinadas a las capas basales, la mitosis podemos encontrarlo en las diferentes capas, ¿sí? Entonces es básicamente como un tejido anormal ya, pero sin infiltración, ¿sí? La membrana basal siempre va a ser intacta. Entonces, tenemos el epitelio normal. ¿Cómo yo voy a saber que estoy ante una displasia de bajo grado, de moderado o de grave? ¿En qué me baso para saber eso? Vamos a dividirlos en tercios, ¿sí? Las displasias de bajo grado, normalmente las lesiones corresponden a células, o sea, las células de características anormales que invaden el tercio inferior. El de grado 2, 2 tercios, y grado 3 o carcinoma in situ envuelve a todo el espesor del tejido, ¿sí? Entonces, las displasias de bajo grado corresponden al crecimiento desordenado de 1 tercio, del tercio inferior. Si agarra 2 tercios, hablamos de la displasia moderada, y la displasia grave es justamente el caso en el que todo el espesor esté desordenado. Entonces, el carcinoma y adenocarcinoma in situ corresponde entonces a una lesión donde fíjense cómo todas las células parecen basales, todas las células son bien basófilas. Entonces, el carcinoma in situ es esto en donde todo el tejido o donde toda la pared está formada por células de características anormales, ¿sí? Una vez que respete la membrana basal, no sobrepase la membrana basal, se llama carcinoma in situ. Una vez que sobrepasa, es el adenocarcinoma o carcinoma infiltrante, ¿sí? Entonces, fíjense cómo acá no sobrepasa la membrana basal, está todo bien protegidito, pero fíjense cómo tienen características anormales con respecto a este lado. Entonces, algo no está bien, pero no sobrepasó todavía la membrana basal, entonces está todavía más o menos compensado. La metaplasia entonces es un cambio de un epitelio por otro. La displasia es alteración de la maduración y pérdida de la polaridad, lo que genera un desorden, que eso nos llevaría a un carcinoma in situ. Y la anaplasia de por sí corresponde al concepto grande de la falta de diferenciación nomás, ¿sí? No implica una pérdida de la polaridad, no implica un desorden la anaplasia. La anaplasia implica una falta de diferenciación, un pleomorfismo, una alteración del núcleo citoplasma, entre otras características que ya describimos, ¿sí? Cuando hablamos de una invasión local, hablamos de que habíamos dicho que las lesiones benignas no hacen invasión local. En el caso de las malignas sí van a hacer invasión local. Entonces las neoplasias benignas tienen cápsula, no impide el crecimiento, pueden llegar a crecer alrededor, pero esa cápsula permite la enucleación, poder quitar completo con cápsula y todo, y con
consideramos que el tejido ya está, que ya al quitarse esa neoplasia benigna, entonces diríamos ya está curado, excepto el hemangioma. ¿Por qué no se toca el hemangioma? Porque el hemangioma deriva de vasos sanguíneos, entonces eso sangra bastante, ¿sí? Después tenemos las neoplasias malignas, que tienen una pseudocápsula, que lo que hacen así como pequeños cangrejitos, o sea, sí, pequeños cangrejitos que van a ir, digamos, invadiendo los tejidos circundantes, ¿sí? Después tenemos lo que sería la metástasis. ¿Cuál es otro nombre de metástasis? Si yo estoy en el consultorio y sospecho una metástasis, ¿cómo le dicen a la metástasis para no ser tan duro? Es decir, mira, señora, tenés, o sea, si vos querés contarle a otra persona médicamente que tiene una metástasis, ¿cómo le contarías? A otro médico sin que tu paciente se entere. Se diseminó, no sé. Podría ser, pero ¿cuál es el término médico para hablar de una metástasis? Les he dicho esto porque en serio, en serio les prometo que me pasó y en serio recontra peleé porque obviamente yo metástasis y eso los pacientes entienden. Entonces, hija de puta, me va a morir. Y en serio me pasó. Y él le estaba refiriendo a mi jefe y básicamente metí la pata al decir metástasis porque sí tenía metástasis, pero no se debería decir frente a los pacientes porque ellos entienden eso. Entonces, para que tengan como lección de vida, ¿cómo le diríamos? ¿Alguien sabe? Por ahí. O sea, siempre que le llegan le llegan al consultorio y le llegan así a un paciente que tiene un cáncer, no sabemos si los pacientes entienden, no todos los pacientes entienden que tienen cáncer. Entonces siempre se le dice en el consultorio, o sea, van a ir aprendiendo de a poco, pero siempre le van a decir neo o le tienen que decir tú o te. Se le dice de esa manera para que se entienda de que tiene o sea, que la otra persona o el otro médico te entienda de que tiene un cáncer, ¿sí? Entonces, tu, tú, neo, son algunos términos que se utilizan para decir que tiene una neoplasia, ¿verdad? Pero cuando hablamos de metástasis, porque los pacientes saben que si es que tiene metástasis es peor, entonces se le habla de secundarismo, ¿sí? Por las dudas, por si alguna vez necesitan, entonces hablamos de secundarismo. Porque, por ejemplo, en este caso, si yo veo esta imagen, ¿con qué es compatible? Es compatible con secundarismo hepático, ¿sí? Entonces, por las dudas, para que tengan como lección de vida y no pelen como yo, donde quilombo hace el paciente. Entonces, esto se llama secundarismo. O sea, yo miro esta imagen y tengo que decir como secundarismo hepático, ¿sí? ¿A qué me refiero? Como que tenemos un tumor primario en otro lado, entonces acá vamos a tener como un tumor secundario, ¿sí? Secundario porque el tumor primario está en otra parte del cuerpo, ¿sí? Entonces, es la propagación del tumor a sitios físicamente alejados del tumor primario. Entonces, acá tenemos una lesión secundaria a una lesión primaria. ¿Se entiende el término de dónde viene secundarismo? Entonces, eso es lo que tenemos que manejar, ¿sí? Entonces, diferencia una lesión, o sea, una neoplasia maligna a una benigna, porque todas las que hacen metástasis siempre son malignas, excepto los gliomas y los carcinomas celulares que no hacen metástasis, pero siguen siendo malignos, ¿sí? Entonces, ¿qué características ven en esta metástasis? ¿Qué es lo que me dice que esto es metástasis? Tienen esa forma de florcita. Podría ser, sí, tenemos una formación de florcita, como dice el compañero, pero ¿qué más de característica? Y hay múltiples lesiones. Son múltiples lesiones. ¿Qué más? Justamente, súper bien, está bien eso que dijiste, Bea, pero ¿cuál es la diferencia? O sea, múltiples lesiones yo puedo ver en tuberculosis miliar. ¿Por qué esto no es una tuberculosis miliar hepática? Usted ya no dio en tuberculosis, ¿verdad? Sí, eso rendimos mañana también. Pero eso no estaba en el temario. Sí, está con lepra y micosis también. Qué bola, eso jamás yo supe. Sí, eso creo que te preguntaron ayer si podíamos repasar. Hija de puta, yo no vi eso. ¿Qué? ¿En serio me están diciendo? Vamos a repasar láminas al menos, Richard, de Sí, cómo por favor. ver. Hija de puta, yo jamás vi eso. Perdón, hija de puta, pero en el que me pasaron originalmente no dice eso. A ver, culpa de este fies. Ah, bola.
Pero en serio, wow, en el examen de mañana es trastornos hemodinámicos, inflamación crónica granulomatosa, neoplasias 1 y neoplasias 2. Y a esa Y inflamación eso, granulomatosa le... se juntaron con eso, o sea, juntaron con tuberculosis Sí, y lepra, eso, lo de inflamación granulomatosa. Ah, o sea, consideran todo dentro de ese Sí, contexto. sí. Ah, ok. Bueno, entonces vamos a ir, van a ir viendo algunas laminitas igual, no hay problema. Vamos a ver la parte de micosis, lo que es bastante importante que manejen, ¿sí? Porque eso sí sale muchísimo, ¿sí? Tuberculosis, algunas cositas. Igual le va a pasar los PPTs, no son largos, ¿sí? Pero para que vean, ¿sí? Súper, entonces esto es, voy a hacer más rapidito para ver algunas láminas de los otros. Después, entonces, una de las cosas que tenemos que... esto es lo que quiero que atiendan. Esto, las características de umbilicación, o sea, famosos los profes, no sé, tipo, si en medio orgasmo por ahí, si vos le decís umbilicación, eso es característico de metástasis. Entonces, la zona central, que la zona central se invagine o la zona central se hunda, eso es característico de las metástasis. ¿Cómo se diseminan las neoplasias malignas? Cuando tenemos siembra en cavidades o superficies corporales. Si tenemos una metástasis intraperitoneal, hablamos de un carcinoma, o sea, más característico es el carcinoma de ovario. El único órgano intraperitoneal de por sí, o sea, característicamente intraperitoneal, es el carcinoma de ovario, ¿sí? Entonces, atiendan bien eso, que el carcinoma de ovario es el único que hace siembra en cavidad, ¿sí? Eso suele ser pregunta de examen. ¿Cuál es el único carcinoma que hace siembra en cavidad? Se llama carcinoma de ovario, ¿sí? Eso es a modo memoria. Después, cuando hablamos de diseminación, ¿cuáles son los que hacen diseminación linfática y cuáles son los que hacen diseminación hematógena? ¿A qué me refiero con linfática? O sea, linfática obviamente va por los linfáticos, hematógena va por la sangre, ¿sí? Entonces, lo más característico es que por vía linfática van los carcinomas y por vía hematógena o por vía sanguínea van los sarcomas, ¿sí? Entonces, ¿cómo voy a hacer para recordar? El que va con la S va con la S, o sea, el sarcoma va por sangre, entonces el carcinoma no tiene otra que irse por la linfa, ¿sí? Entonces, S con S, sarcoma, sangre, para que recuerden porque eso suele ser pregunta de examen. Entonces, la diseminación hematógena se va hacia las zonas más vascularizadas o al menos hacia las zonas terminales de la circulación, que puede ser hígado o que puede ser pulmón, ¿sí? Son las dos zonas más afectadas de la diseminación hematógena, ¿sí? Entonces, esto es más de secundarismo, más lo mismo, este grado histológico que ya les expliqué, macanada. Esta imagen, esta es bastante particular. ¿Cómo se llama esta lesión? Anillo de algo, ¿verdad? Células en anillo de sello, ¿sí? Entonces esto es las células en anillo de sello que vemos en dos neoplasias. La más característica es un carcinoma gástrico, ¿sí? Por las dudas, carcinoma gástrico de tipo difuso, ¿sí? Si por ahí le rompen las bolas, esto es en anillo de sello, ¿sí? Esto que tienen, digamos, tienen un solo núcleo aplastado hacia la periferia. Esto macanada. Ahora vamos a ir viendo temas teóricos. El tumor observado en su origen es y comportamiento. epitelial y maligno. ¿Segura? ¿Alguien opina diferente? ¿O todos opinamos igual? No es... Mm, me sentí mal y maligno. ¿Segura? Porque, ¿qué es lo que estamos viendo en pantalla? Puede Era ser una tejido adiposo, no es grasa. Tejido Esas no adiposo. son glándulas. Creí que era una glándula. Nope. ¿Qué ¿No? es eso? Nope. ¿Qué es eso? Un liposarcoma. Eso es un liposarcoma, ¿sí? Así mismo, eso vendría a ser... Fíjense que estos son adipocitos feitos nomás. O sea, a grandes rasgos, hablando mal y pronto, son adipocitos feitos, ¿sí? Entonces, no son formaciones glandulares. Fíjense cómo es demasiado redondito para ser núcleo. Aparte que el núcleo tiene epitelio otra vez, y esto tiene núcleo nomás. Tipo, tiene un solo núcleo acá alrededor, ¿sí? Entonces, hablamos de que esto es mesenquimal y maligno por ser un liposarcoma. ¿Está bien? Diferencia del anillo en sello. O ¿Cómo? sea, de la célula que está como anillo en sello, no sé qué. Es un poco parecido, ¿sí? Podría ser un poco parecido, pero en realidad, como les digo, el tema de anillo de sello es demasiado específico ya de una sola neoplasia. O sea, esto a grandes rasgos
corresponde. O sea, fíjense que esto, el anillo de sello normalmente, o sea, siempre va a tener un solo núcleo, ¿sí? Entonces acá podemos ver que tienen relacionados con más de un núcleo eso, ¿sí? O sea, en ese sentido es demasiado diferente. En el caso del anillo de sello, fíjense cómo el anillo de sello, todos son anillos de sello. En cambio acá tenemos algunas que son más linditas que otras, ¿sí? Entonces, no son iguales. Los anillos de sello son toditos iguales. Acá algunos son diferentes. O sea, son diferentes entre sí. ¿Está bien? Sí, está bien. Súper. ¿Alguna otra pregunta? Súper. Entonces, esto es un liposarcoma. Ah, El Richard, sí, perdón, hace rato te iba a preguntar, no quería pasar más mucho. ¿Podrías repetir un poco el tema de los teratomas cuando son inmaduros y maduros, cuando era cancerígeno y todo eso? Por favor. lo que había dicho que los teratomas maduros son los que tienen los que tienen los tejidos que yo puedo reconocer como tejidos diferenciales. O sea, el tejido del diente, puedo reconocer un diente, puedo reconocer un pelo, puedo reconocer un músculo, puedo reconocer, eh, ¿cómo se llama? Tejido glandular, tejido hueso, tejido cartilaginoso. Si puedo diferenciar todos los tipos de tejidos, entonces estoy hablando de un teratoma maduro, ¿sí? El teratoma maduro, lo más frecuente si tienen que lo obliga a marcar es un tumor benigno, ¿sí? Pero está en un limbo. El tumor, el teratoma inmaduro, que es el que tiene todas las células poco diferenciadas que parecen todos linfocitos, el teratoma inmaduro, en ese caso sí nosotros vamos a tener una característica de malignidad. Eso era lo que les estuve diciendo hace rato. Dale, gracias. Dale. El tumor observado es origen y comportamiento. Epitelial benigno puede ser. ¿Por qué? Y no es un papiloma. Esto es un papiloma. Súper bien. Entonces, esto es un crecimiento de un epitelio, o sea, de la parte epitelial. Y fíjense cómo no tiene infiltración en la parte después de la membrana basal. O sea, tenemos una mega producción, tenemos una mega, o sea, diríamos, un mega tumor, o sea, una mega tumoración que tiene varias ramitas, pero en ningún caso tiene características malignas. Y como tiene características epiteliales, es un papiloma. Súper bien, entonces es epitelial y benigno. Esta neoplasia que muestra una positividad para citoqueratina puede ser un... ¿Qué puede ser este? Dale que... ¿Dónde encontramos citoqueratina? Escamoso. Entonces, cara respeta. Carcinoma. ¿Cómo? Carcinoma. Súper bien. Entonces, una de las características principales es que la neoplasia, los carcinomas tienen como marcador inmunohistoquímico o sea, los carcinomas tienen a la citoqueratina, ¿sí? Entonces, si me preguntan qué marcador utilizo para identificar los carcinomas, es la citoqueratina. ¿Y qué pasa si me marca la desmina? ¿Qué tipo de tejido es? Lo que voy a estudiar. Neuronal. No. ¿Desmina dónde hay? Músculo. Músculo, súper bien. Entonces, desmina me podría aparecer, por ejemplo, en un rabdomiosarcoma, ¿sí? O un rabdomioma, un rabdomiosarcoma. Entonces, yo tengo como marcador, utilizo la desmina, porque es de origen de las células musculares, ¿sí? Eh, Otro marcador, ¿dónde se origina? Si yo tengo marcador, o sea, si a mí me marcan el CD20, ¿a qué tipo de células pertenece mi neoplasia? Les voy a dar con opciones eso. Este es.
Siendo el resultado positivo para la proteína CD20, el diagnóstico probable es La C. Linfoma. linfoma de células B. Sí, porque las células B son los que tienen marcadores CD20. Entonces, los tres que quiero que se acuerden es citoqueratina es carcinoma, ¿sí? Si es desmina es rhabdomyosarcoma o algo muscular. Y si es CD20 es linfoma de células B o células B prácticamente lo que se marca. ¿Se entiende? Esos tres reflejos lo que quiero que tengan en mente por la inmunohistoquímica porque se pregunta cualquiera de ellos. Vamos a ir más rapidito en estos temas. Espérenme que... ¿Cómo denominaría este tumor de ovario? Rápido, 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 rápido. Teratoma. Teratoma maduro, si reconozco pelo en una cosa rara, en un quistecito, teratoma, no hay de otra. Basándome solamente en el aspecto macroscópico de este tumor, podemos decir que se trata de Tumor maligno. solamente en el aspecto macroscópico, un tumor maligno. Un tumor benigno bien diferenciado, ¿qué opinan de eso? Por la histología nomás. Se puede ver. Exactamente, la microscopía. Un adenocarcinoma poco diferenciado, lo mismo. Un carcinoma escamoso infiltrante. ¿Por qué les parece que esto no puede ser? Por la micro también solo se puede hacer. Por la micro principalmente y por lo más probable es que esto en qué órgano estamos. Riñón. Riñón, entonces no es tan probable que sea un carcinoma escamoso específicamente, ¿sí? Probablemente sea un adenocarcinoma o un carcinoma al menos escamoso, probablemente no sea, probablemente sea uno de células claras o de células características de esa zona. Probablemente escamoso no va a ser, pero tienen razón, todo eso dependemos de la microscopía. La macroscopía observada se corresponde con la microscopía, ¿verdadero o falso? Falso. Falso, ¿por qué? Porque acá vemos una lesión que aparenta ser benigna y a la izquierda nosotros en la microscopía vemos figuras mitóticas, o sea, esto ya es algo maligno, ¿sí? Entonces lo de la derecha es algo benigno, bien diferenciado. ¿Qué órgano es ese? No es la suprarrenal. Suprarrenal, súper bien. Entonces ahí tenemos una pequeña adenoma, ¿sí? La lesión de cuello en un paciente de 58 años, el aspecto es compatible con... Displasia de alto grado. Segura. ¿Alguien piensa diferente? Nadie piensa diferente. ¿Y no puede ser acaso los dos? O sea, ese y adenocarcinoma in situ. Aunque no. Ah, no, no, no. ¿Por qué no puede ser una carcinoma in situ si eso no sobrepasa la membrana basal? Pero no es coadeno. Porque nada de no. Exactamente, eso es lo más importante. Siempre no, el tema que dice in situ no implica, siempre tenemos que analizar el origen, ¿sí? Esto definitivamente no tiene características glandulares, no puede ser un adenocarcinoma in situ, obviamente va a ser un carcinoma in situ en todo caso, y obviamente lo que más va con este caso es la displasia de alto grado, que es la otra forma de decirle a un carcinoma in situ. ¿Está bien? ¿Se entiende bien el tema? No van a caer en estas macanadas. Se entiende. Súper. Ok. ¿Cómo denominaría esta lesión observada en la imagen? Pólipo. 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 Les voy a perseguir hasta su tumba si fallan en este tema. Sí o sí siempre sale pólipo. Entonces les voy a asesinar si falla. Pólipo. Súper bien. Que puede ser benigno o maligno. ¿Podemos decir que este tumor de esófago es? Carcinoma escamoso. Carcinoma escamoso. Vemos la perla queratina. Carcinoma escamoso. Súper bien.
Nombre de esta lesión nombre de esta lesión de esófago. Nombre de esta lesión de esófago. Papiloma también. Papiloma, ¿de células transicionales o escamoso? ¿Escamoso? Papiloma escamoso, ¿sí? Escamoso porque vemos que son células planas, ¿sí? Entonces, células transicionales, nada que verlo, eso es más a nivel de la vejiga. En esta mucosa endocervix observamos adenocarcinoma in situ, seguro. endocervix dice. Endocervix, ahí tenemos formaciones glandulares, súper bien. Adenocarcinoma in situ no tiene invasión, muy bien. Lesión ósea de 2 centímetros. Condroma. Condroma, sí, si bien está en el hueso, tenemos características de un condrocitos normales, entonces condroma. Márquelo con respecto al origen de las siguientes neoplasias. Mesotelioma, neoplasia benigna del mesotelio. Rhabdomioma, neoplasia benigna del músculo estriado. Rhabdomyosarcoma, neoplasia maligna del músculo liso. Cistoadenoma, neoplasia benigna quística sin epitelio revestimiento. ¿Cuál es la opción correcta? ¿Rhabdomioma? Rhabdomioma, neoplasia benigna del músculo estriado. Súper bien. ¿Alguien tiene alguna duda? Siguiente. Con respecto al concepto correcto sobre el tumor observado. Fácil, fácil. Teratoma no es. No es el de la glándula salival, El de la glándula salival. pero no sé, no me acuerdo el nombre. ¿El nombre? ¿Cuál es el nombre? Tumor mixto. Adenoma pleomorfo. Adenoma pleomorfo, súper bien, esa es la respuesta. ¿Cómo sabemos, cómo adivinamos eso? Vemos que siempre vamos a tener nuestra ayuda, siempre va a ser la característica de encontrar tejido adiposo. Vemos acinos correspondientes a las glándulas salivales, entonces eso es lo que nos va a ayudar. Tenemos nomás una infiltración de, en este caso, tejido glandular, de tejido cartilaginoso, que se está invadiendo, pero siempre deberían de la misma capa, entonces hablamos de un tumor, de un adenoma pleomorfo. Diagnóstico del siguiente tumor uterino. Leiomyosarcoma, adenocarcinoma, carcinoma, leiomioma. ¿Vale qué? Sarcoma no puede ser. ¿Por qué? O sea, yo no sé si es necrosis, no lo que veo en el centro. Pero ¿por qué te parece que es leiomyosarcoma? ¿Está desordenado también? ¿Puede ser? Crecimiento desordenado, una de las cosas. ¿Cuándo iba a ser un leiomioma? Cuando estaba bien delimitado. Acá definitivamente no hay un límite entre una cosa y otra, ¿sí? Todo esto entonces es un leiomiosarcoma. Una displasia que compete todo el espesor del epitelio con la membrana basal intacta se denomina en coro. Carcinoma in situ. Carcinoma in situ, súper bien. Caracterizan a las neoplasias malignas, excepto invasión locorregional, metástasis a distancia, presencia de cápsula bien definida, límites difusos. ¿Cuál no corresponde a neoplasia maligna? La presencia de cápsula. La presencia de cápsula bien definida, porque eso es benigna. Súper bien. En la imagen vamos a observar un adenocarcinoma bien diferenciado. ¿Por qué? Pues podemos reconocer todavía las estructuras glandulares bien formadas. Entonces, esto es un adenocarcinoma bien diferenciado. Súper bien. Este ya les dije, siendo el resultado positivo para la proteína CD20, entonces era un linfoma de células B. Súper bien. Diagnóstico probable de esta patología. Fácil, fácil. Cistoadenoma.
Cistoadenoma. Cistoadenoma, súper bien. Lo correcto con respecto a esta neoplasia es un tumor secundario, se considera como un tumor mixto, corresponde a un adenoma, se observa una formación polipoidea, es un tumor maligno. ¿Un adenoma? Corresponde a un adenoma, o sea, es el mismo adenoma que estuvimos viendo hace rato, pero medio paradito, de una suprarrenal. ¿Sí? El que tiene forma de sombrerito y tiene en este caso una lesión bien diferente, bien delimitada. Entonces esto corresponde a un adenoma. Autopsia de paciente sexo femenino con antecedente de tos persistente y hemóptisis. Con respecto a lo obtenido se afirma trombosis pulmonar, embolia grasa, un carcinoma de células pequeñas, es un tumor maligno, no presenta irregularidad. ¿Qué opinan? Tumor maligno. Segura, segurísima. Puede ser también un carcinoma de células pequeñas, pero no creo que eso no entra todavía. Podría ser, pero ¿por qué no es? Aparte de porque no entra, ¿por qué no es? Todavía no estudié, dice Richard. Súper bien, pero tenemos que sobrevivir. ¿Por qué no es un carcinoma de células pequeñas? ¿Por qué no pedimos doble? A ver, ¿cómo sobrevivimos con los conceptos básicos? ¿No necesitarías la microscopía para saber eso? Eso mismo, ahí está el tema. Si me dicen un carcinoma de células pequeñas y yo con una macro, ¿cómo voy a saber si la célula pequeña es grande? ¿Cómo mierda voy a saber eso? Impo, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que tener sí o sí la microscopía, ¿sí? Entonces definitivamente eso se descarta el ya por eso. Entonces lo único que nos queda es que esto es un tumor maligno porque tenemos características luego malignas. ¿Y qué más nos dice, nos pone así la firma de que esto es negativo, de que esto es maligno? Dale, que ustedes saben la respuesta. La metástasis que hace dentro del tejido. Metástasis intraórgano, ¿sí? Vemos las lesiones acá, vemos las diferentes lesiones que tienen en todo el tejido. Entonces, una metástasis intraórgano ya. Algunas son más grandes que otras, ¿sí? Entonces, tenemos algunas que son más grandecitas que otras. Entonces, esto nos habla de un tumor maligno. Diagnóstico de la siguiente imagen es Sí. esto es un adenocarcinoma in situ. Esta imagen es súper discutida siempre si esto es infiltrante o no, porque parece que infiltran la membrana basal. Marquen nomás, si es que sale este tema, marquen nomás de memoria que esto es un adenocarcinoma in situ, ¿sí? Porque es un tema debatible, pero es un adenocarcinoma in situ para la cátedra, ¿sí? En la siguiente imagen podemos observar tejido hiperémico, embolia grasa, embolia gaseosa, hemorragia, infarto pulmonar. ¿Hemorragia? Una hemorragia, sí, básicamente tenemos sangre en el tórax, ¿sí? Entonces es una hemorragia. Lo observable, la macroscopía se corresponde con La A. la A, probablemente sea un leiomioma. Esto vendría a ser algo glandular, cosa que acá no tenemos. Y acá vemos características malignas, ya vemos figuras mitóticas, entonces leiomyosarcoma, leiomioma y un adenocarcinoma de dudosa procedencia, ¿sí? Entonces esto es un leiomioma. La flecha señala émbolo, embolia grasa, recanalización de trombo, émbolo en silla montar, disolución del trombo. ¿Qué opinan? La C. La C, una recanalización del trombo. ¿Se entiende eso? O sea, nosotros vamos a tener un espacio por donde va a pasar. Todo esto es un trombo y una de las opciones era organizarse y recanalizarse, ¿sí? Entonces, básicamente es volver a empezar, por decirlo así. Entonces, volvemos a crear un pequeño agujerito. En la imagen observada la imagen observada corresponde a La C. la C, un carcinoma in situ de grado 3. Fíjense que esto es un carcinoma, esto no es un adenocarcinoma, entonces la E ya se va, no está pasando la membrana basal, se va a carcinoma infiltrante.
Entonces nos queda si es grado 1, grado 2, grado 3, y fíjense cómo las células tienen las mismas características desde el comienzo hasta el final. Normalmente las células basales son las que tienen una característica y después se van siendo más planas o tienen características propias. Pero acá todas las células son iguales y todas se parecen a la membrana basal, entonces hablamos de un carcinoma in situ grado 3. Es causa de la siguiente patología, excepto. ¿Qué patología es esta, Lo, para empezar? Embolia grasa. Embolia grasa, súper bien. ¿Cuál no es causa de embolia grasa? Fractura de huesos largos, lesión de pared torácica, traumatismo de partes blandas, quemaduras, todas son correctas. La B. ¿Por qué? Lesión de pared torácica, ¿Por qué? porque será de embolia gaseosa. Exactamente, ese es de embolia gaseosa. Entonces, ¿cuál es la más frecuente? La fractura de huesos largos, ¿sí? Entonces, fractura de huesos largos, traumatismo de partes blandas y quemaduras son las causas más frecuentes, son las causas asociadas a una embolia grasa, y la lesión de pared es una embolia gaseosa, ¿sí? Richard, ¿Alguna? ¿Sí? ¿será que puedes volver al anterior, porfa? El que era carcinoma in situ. Sí. Sí, o sea que carcinoma in situ otra vez se divide en grados, porque yo pensé que teníamos tipo grado 1, grado 2, grado 3, y luego venía carcinoma in situ cuando ya agarraba todo el espesor, porque viste que cuando era grado 1, 2 y 3 separábamos en tercios, entonces yo pensé que cuando ya era todo el espesor directamente era in situ, no que se dividía otra vez en 3 O sea, en realidad el término de carcinoma in situ solo se le llama en realidad una displasia de grado 3, ¿sí? En realidad lo más correcto es que aparezca como una displasia de grado 1, displasia de grado 2, displasia de grado 3 barra carcinoma in situ, ¿sí? En realidad. Pero como te digo, este tema sí salió en el examen así mismo luego, como carcinoma in situ grado 1, grado 2, grado 3. Como concepto teórico vos tenés que tener que en realidad los grados son los grados de displasia, ¿sí? El carcinoma in situ es la displasia de grado 3. ¿Sí? Bueno, existe un carcinoma in situ grado 1, carcinoma in situ grado 2. Siempre es una displasia grado 1, grado 2, grado 3, y el grado 3 es compatible con carcinoma in situ, ¿sí? Pero siempre les pongo cómo se pregunta, y una de las formas de preguntar es cómo carcinoma in situ en diferentes grados. ¿Está bien? Dale, gracias. Dale, ¿alguna otra pregunta? ¿Duda, consulta? Richard, yo te quiero preguntar unas imágenes que encontré. Dime. ¿Te Sí. puedo mandar al grupo? Mandar más. Vamos a ver si se puede. Si observa hasta hallazgos histológicos, pensaría en el diagnóstico de... ¿Qué les parece que es eso? Ese es teratoma inmaduro. Teratoma inmaduro, ¿sí? O sea, eso es más o menos de reflejo, más o menos medio de memoria, o sea... O sea, no hay una forma de diferenciar, ¿verdad? O sea, ¿cómo yo voy a saber qué es? Porque... No. Hay imágenes, hay muchas imágenes de apego que usted tiene que saber de memoria, hermano, ¿sí? Y una de ellas es esta imagen que es teratoma inmaduro. O sea, yo sé de memoria, o sea, no es que yo les diga así, esto tiene las características. Lo único que les puedo ayudar es que básicamente no tiene una diferenciación particular. O sea, yo no puedo reconocer un tejido. Tiene formas de que todas las células son basófilas, parecen todos linfocitos, todos encimaditos, y ahí está tipo de proceso de una formación de glándulas, ¿sí? Entonces esto es un teratoma inmaduro. ¿En cuál de estas lesiones no? Yo no entendí bien la respuesta. O sea, no entendí por qué. ¿En cuál? En el último que mandé. El que estabas leyendo, que tiene las 4 imágenes. Ok. ¿En cuál de estas lesiones no espera encontrar metástasis? A, B, C, D. ¿Cuál es tu duda? ¿Qué es A? Creo que es... No entiendo la imagen, la verdad. No sé si es un carcinoma escamoso o un adenocarcinoma, no entiendo. ¿Quién le ayuda? ¿Qué vemos en particular en A? Displasia más. Un adenocarcinoma in situ, ¿Un qué? Un adenocarcinoma in situ no puede ser. Súper bien, eso es un adenocarcinoma in situ. Fíjate María, como eso no sobrepasa todavía la membrana basal. Si nosotros vemos la parte izquierda, la parte normal
vemos que tiene una estructura glandular. Nuestra parte anormal está del lado derecho, ¿sí? La parte donde tenemos todos los nucleitos encimaditos. Entonces, esos núcleos nos dan a entender que eso está, diríamos, feito, ¿sí? De que eso está displásico. Entonces, si no sobrepasa la membrana basal, entonces a eso estamos llamando, o sea, le llamamos un adenocarcinoma in situ. ¿Qué pasa con B? ¿Qué pasa con o sea, BCD? En B nosotros vemos, obviamente, figuras mitóticas